cómo un muchacho nacido en una aldea olvidada del norte de Inglaterra pudo cambiar para siempre el mapa del mundo. Qué fuerzas invisibles lo empujaron desde la pobreza hasta comandar naves que exploraron la mitad del Pacífico. Qué decisiones lo convirtieron en leyenda y a la vez lo arrastraron hacia destinos de incertidumbre y miedo. La historia de James Cook es una crónica de decisiones irreversibles que desafiaron el conocimiento establecido y transformaron para siempre la manera en la que la humanidad entendía su planeta. Pero antes de su gran viaje, la humanidad vivía atrapada en mitos, en la sombra de lo desconocido. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Conferencias Históricas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. En el siglo XVIII, los océanos eran vastos lienzos en blanco, llenos de dragones marinos, bestias gigantes y continentes imaginarios. La legendaria Terra Australis Incognita no era un sueño, era una verdad aceptada con fervor en las cortes de Londres y París. Los científicos creían que en el sur existía un continente gigantesco que equilibraba la Tierra. Esa creencia, más que superstición, era dogma científico, una verdad incuestionable que nadie se atrevía a desafiar. Y en medio de esta atmósfera de misterio y temor, James Cook surgió para enfrentarse a ese mito, para desafiar la lógica y el miedo de su tiempo. Pero, ¿cómo un hijo de campesinos pudo llegar a ese punto? James Cook nació un 27 de octubre de 1728 en Marton, un pequeño pueblo en Yorkshire. Octavo de una prole humilde, hijo de un jornalero y una mujer dedicada al hogar. Su destino parecía marcado por la pobreza y el trabajo agotador bajo cielos grises. La rutina era implacable. Días enteros en el campo, inviernos crueles, hambre y cansancio que parecían condenarlo a una vida sin futuro. Pero el destino, siempre caprichoso, tenía preparado un giro inesperado cuando su inteligencia fue notada por el dueño de la granja donde trabajaba su padre. Esta inesperada atención le abrió una puerta que la mayoría de los niños de su clase social ni siquiera podían imaginar: la educación. En una época en la que leer y escribir era un lujo para pocos, James aprendió a hacerlo y con ello accedió a un mundo nuevo, uno lleno de posibilidades y peligros. A los 13 años, una vez más, la vida lo enfrentó a una encrucijada: dejar la granja para trabajar en una tienda en un pueblo costero llamado Staithes, donde su contacto con el mar fue inmediato y profundo. Allí, entre telas y cuentas, el joven Cook sintió el llamado irresistible de las olas y las velas. El mar no era solo un paisaje para él, era una promesa y una amenaza. El olor a sal, el sonido de las gaviotas y el vaivén de los barcos encendieron en su corazón un deseo que ningún trabajo en tierra podía apagar. Con solo 18 años, tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Se enroló como grumete en un barco carbonero. A partir de ese momento, cada ola, cada tormenta, cada noche estrellada, lo acercaría a un destino que pocos hombres de su humilde cuna podrían imaginar. Pero esta elección no estaba exenta de riesgos. El mundo en el que James Cook navegaba estaba marcado por tensiones geopolíticas y científicas. La expansión de la poderosa Gran Bretaña, la codicia de las compañías comerciales y la feroz competencia entre Francia y España creaban un escenario peligroso. La ciencia se convirtió en arma y el control de los océanos era la clave del poder y la riqueza. En este juego de imperios, quienes poseían los mapas más precisos dominaban la guerra y el comercio. Por eso, las expediciones eran financiadas con generosidad y el conocimiento marítimo se convirtió en un tesoro codiciado y temido. James Cook fue el hombre que unió la experiencia práctica del marino con la rigurosidad del científico.
Su figura emergió en el epicentro del conocimiento, en la Royal Society de Londres, donde se discutían las hipótesis sobre la Tierra y el cosmos. Este joven sin título universitario, sin nobleza ni padrinos, había logrado entrar en un mundo reservado para las élites. Pero el precio de esa entrada era alto. Cada carta náutica, cada descubrimiento, cada paso en lo desconocido, significaba enfrentarse a lo imprevisible y a la posibilidad de la fatalidad. La tensión de sus viajes no fue solo geográfica, sino profundamente humana. James Cook sabía que cada decisión podía ser la última, que explorar lo inexplorado implicaba riesgos tan grandes como la gloria. Desde la fría aldea de Yorkshire hasta las vastas aguas del Pacífico, su vida fue una sucesión de elecciones irrevocables, donde la valentía y el temor se entrelazaban en un equilibrio frágil. Este es el relato de un hombre que desafió los límites del conocimiento y la naturaleza humana. Un hombre cuya historia nos invita a preguntarnos ¿hasta dónde estamos dispuestos a arriesgarlo todo por descubrir la verdad? Para seguir explorando estas historias de decisiones que cambiaron el mundo, suscríbete a Conferencias Históricas. ¿Qué impulsa a un hombre común a elegir el mar como su destino, sabiendo que cada error puede ser fatal? ¿Cómo un joven sin experiencia logra transformarse en leyenda? James Cook empezó su odisea en las embarcaciones más humildes, las barcazas de carbón que surcaban las aguas inhóspitas de la costa este de Inglaterra. Estas naves toscas y pesadas eran los caballos de carga del poder naval británico, pero también su escuela más cruel. Las tormentas del Mar del Norte no perdonaban. Cada año, el mar reclamaba nuevas vidas con sus arrecifes traicioneros, bancos de arena ocultos y oleajes devastadores. En esas condiciones brutales, Cook aprendió a dominar el arte de leer las mareas, a interpretar corrientes erráticas y a navegar bajo el manto estelar con una precisión que desafiaba la muerte. Era una escuela sin compasión. O te convertías en un marinero excelente, o desaparecías para siempre entre las olas. Mientras sus compañeros se resignaban a la rutina brutal, Cook se sumergía en un mundo desconocido para un simple marinero: la matemática y la navegación. Compraba libros prohibidos para su clase social y los estudiaba a la luz de una vela tras cada agotadora jornada. Sus anotaciones y mapas, meticulosamente elaborados, desconcertaban a sus pares. ¿Por qué un hombre de la mar se obsesionaba con esas ciencias? La respuesta era una apuesta desesperada por su futuro. Desde ayudante de capitán hasta comandante de una barcaza carbonera, Cook ascendió con esfuerzo. Pero un giro inesperado cambió su rumbo en 1755. En lugar de aceptar un puesto seguro, renunció para alistarse como simple marinero en la Marina Real Británica, arriesgándolo todo. La Guerra de los 7 Años rugía y la corona necesitaba hombres capaces. Cook apostó por la guerra, consciente de que en ese caos encontraría la oportunidad que en los barcos de carbón jamás tendría. Su valentía y talento no tardaron en ser reconocidos. En apenas un mes lo promovieron a contramaestre y 2 años después era nombrado piloto del barco. Fue enviado a las aguas heladas de Canadá, donde la batalla por el control del río San Lorenzo era feroz. Los franceses dominaban las corrientes y los peligros submarinos, negando el paso a los británicos. La misión que le confiaron a Cook parecía imposible. Trazar un mapa detallado del río, encontrar un pasaje seguro para las naves británicas y burlar la vigilancia enemiga. Trabajó en secreto, bajo la oscuridad de la noche, midiendo profundidades, anotando cada detalle con precisión obsesiva. Sus mapas fueron tan exactos que permitieron al ejército británico avanzar por una ruta considerada inaccesible. El asedio terminó con la caída de Quebec y la corona británica extendió su dominio en Canadá. Fue entonces cuando el nombre de James Cook resonó en los altos salones del almirantazgo,
un hombre forjado en la adversidad, un navegante científico en un mundo de marineros rudos. Tras la guerra, pasó 5 años en las aguas gélidas de Terranova, creando cartas náuticas de una precisión sin precedentes, meticulosas hasta en el último detalle, obras que perduraron siglos. Pero la historia apenas comenzaba. En 1769, una oportunidad única se presentó. Un raro fenómeno astronómico, el tránsito de Venus frente al Sol, ofrecía la posibilidad de calcular la distancia exacta entre la Tierra y el Sol. La observación debía realizarse desde remotas islas del Pacífico Sur, lugares sin asentamientos europeos, donde pocos se atrevían a ir. Para esta misión se necesitaba un capitán con habilidades excepcionales, dominio de la navegación, paciencia para trabajar con científicos, disciplina férrea. Cook fue la elección indiscutible. Le entregaron el barco Endeavour, una barcaza carbonera transformada para explorar lo desconocido y una tripulación preparada para enfrentar lo imprevisible. Después de reparar el Endeavour, Cook navegó hacia el norte, bordeando la vasta costa australiana. En su travesía lo esperaban peligros ocultos, estrechos traicioneros y decisiones que podrían sellar su destino y el de su tripulación. Su viaje no era solo una exploración científica, sino una prueba constante de coraje y determinación. Cada decisión, cada maniobra en aquellos mares desconocidos, llevaba el peso de lo irreversible. En el horizonte lo esperaba un mundo por descubrir, pero también la fragilidad humana enfrentada a la naturaleza implacable. James Cook se preparaba para enfrentar su mayor desafío, uno que definiría para siempre su legado y la historia misma. Si quieres acompañarnos en esta travesía épica y descubrir las decisiones que cambiaron el curso de la historia, suscríbete a Conferencias Históricas y no te pierdas ni un instante de esta aventura inolvidable. ¿Hasta dónde puede llevarnos la obsesión por descubrir lo desconocido? ¿Qué precio está dispuesto a pagar un hombre cuando la muerte acecha en cada ola? James Cook, con su tripulación, enfrentó tormentas, hambre y enfermedades en un viaje que cambiaría la historia para siempre. Pero, ¿qué ocurre cuando el enemigo no es el mar, sino la propia tierra que pisas? El 24 de junio de 1771, Cook navegó por un estrecho peligroso entre Australia y Nueva Guinea, confirmando que eran tierras separadas. Un logro científico que parecía abrir nuevas puertas, pero la sombra de la tragedia ya se cernía sobre ellos. La esperanza de reabastecerse en Batavia, la colonia holandesa en Java, pronto se tornó en pesadilla. Batavia no era un refugio, sino una trampa mortal. La ciudad estaba infestada de enfermedades letales: malaria, disentería, fiebre tropical. La tripulación que había sobrevivido a tormentas y escasez comenzó a caer una tras otra. En pocas semanas, más de 30 hombres murieron, incluyendo a científicos y artistas cuya labor parecía destinada a desaparecer con ellos. ¿Cómo seguir adelante cuando la muerte acecha en cada esquina? Cook, desesperado, decidió abandonar Batavia con urgencia. Pero las enfermedades no se quedaron atrás. La muerte continuó su marcha incluso en alta mar. El 12 de julio de 1771, el Indíbar retomó su rumbo hacia el norte, dejando atrás no solo una colonia, sino una pesadilla que marcaría para siempre a la tripulación. Después de casi 3 años de expedición, el 12 de julio de 1771, Cook y su tripulación regresaron a Inglaterra. De 94 hombres, solo 56 volvieron con vida. Las pérdidas fueron devastadoras, pero los resultados superaron todas las expectativas. Mapas precisos de Nueva Zelanda y la costa este de Australia, datos científicos sobre flora y fauna, y descripciones detalladas de pueblos desconocidos. Cook se convirtió en un héroe nacional. La Royal Society le otorgó una medalla, la Admiralty lo ascendió a capitán
y la prensa celebró sus hazañas. Pero, ¿podía un hombre detenerse cuando el misterio de la Tierra del Sur seguía sin resolverse? La respuesta fue un rotundo no. Solo un año después, comenzó la preparación para un segundo viaje, aún más ambicioso. Cook recibió 2 barcos, el Resolution y el Adventure, ambos adaptados para la exploración extrema. Esta vez la misión era clara y aterradora: llegar tan al sur como fuera posible y descubrir si la Tierra del Sur existía realmente, o si era solo un mito. El 13 de julio de 1772, la expedición zarpó de Plymouth, adentrándose en aguas desconocidas y peligrosas. El 17 de enero de 1773, cruzaron el Círculo Polar Antártico, un hito sin precedentes. El frío cortante, los témpanos y la niebla envolvían a los barcos, mientras el miedo se apoderaba de la tripulación. ¿Sería el hielo su tumba? Pero Cook no cedió. Empujó más y más hacia el sur, enfrentando el terror de lo desconocido. No encontraron tierra firme, solo océano y hielo infinito. Durante 3 años, cruzaron el Círculo Polar Antártico 3 veces. Circunnavegaron la Antártida sin ver el continente, demostrando que si existía, estaba cubierto de un desierto helado e inhóspito. Este descubrimiento fue a la vez un triunfo científico y una amarga decepción. El continente soñado durante siglos resultó ser una vastedad congelada, imposible de habitar. Sin embargo, Cook no se detuvo. Entre sus incursiones al sur, exploró islas del Pacífico, visitó Tahití y descubrió nuevas tierras como Nueva Caledonia y Georgia del Sur. Además, durante este viaje, Cook resolvió el enigma de la escorbuto, una enfermedad que había devastado a tantas tripulaciones antes que él. Ordenó que la tripulación consumiera frutas y verduras frescas, salvando muchas vidas. Pero ¿qué más estaba dispuesto a sacrificar para conquistar lo desconocido? La historia de James Cook es la historia de decisiones fatales, de valentía frente a lo imposible, y de un hombre que desafió los límites del mundo conocido. Sus mapas y descubrimientos marcaron el rumbo de la exploración durante más de un siglo, pero su legado también es un recordatorio de que cada avance tiene un costo, y que la búsqueda del conocimiento puede ser tan peligrosa como fascinante. Si quieres conocer más sobre las grandes hazañas que cambiaron el mundo, suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en este viaje a través del tiempo y la historia. ¿Cómo pudo James Cook evitar lo que había destruido a tantas expediciones antes que él? ¿Qué secretos se esconden detrás de una travesía sin precedentes que desafió la muerte y el hambre? La respuesta estaba en cada gota de jugo de limón y en cada trozo de col fermentada que consumía su tripulación. Cook impuso una disciplina férrea de higiene a bordo, y el resultado fue asombroso. Durante 3 años de navegación en las condiciones más extremas, no perdió ni un solo hombre por escorbuto. Mientras otras expediciones veían morir a la mitad de su gente, él demostraba que la ciencia y la determinación podían triunfar sobre la enfermedad. Pero esa victoria apenas era el principio de una historia más profunda y peligrosa. El 29 de julio de 1775, el Resolution regresó a Inglaterra. Llegó solo, porque el Adventure se había perdido en la niebla frente a las costas de Nueva Zelanda. Esta segunda expedición de Cook fue la más larga en la historia marítima hasta entonces, recorriendo más de 110.000 kilómetros en 3 años. Su nombre se elevó a leyenda. Fue ascendido a capitán de postín, recibió cargos honorarios y fue condecorado con medallas. El rey Jorge III lo acogió personalmente, mientras la prensa proclamaba a Cook como el más grande navegante de todos los tiempos. Parecía el momento culminante de su carrera, un final glorioso, pero en realidad era apenas un nuevo comienzo que lo arrastraría hacia un destino incierto y fatal.
Cook podría haberse retirado tranquilamente, disfrutando de la fama y dedicándose a escribir sus memorias, pero el espíritu incansable que lo definía no lo permitió. Quedaba un misterio que ardía en su mente, la existencia del Paso del Noroeste, un mítico camino marítimo desde el Atlántico al Pacífico, atravesando el Ártico, buscado durante siglos y con la promesa de revolucionar el comercio mundial. Si ese paso existía, los barcos británicos podrían alcanzar Asia sin rodear África o Sudamérica, acortando rutas y cambiando el equilibrio global. La corona británica ofreció 20.000 libras a quien encontrara esa vía, y el almirantazgo confió una vez más en Cook para liderar la empresa. Sin embargo, cuando recibió la orden, él dudó. Tenía 47 años, estaba agotado y anhelaba estar con su familia. Pero la obsesión pudo más. El 12 de julio de 1776, Cook zarpó otra vez al mar desde Inglaterra a bordo del Resolution, acompañado por el Discovery. Su plan era audaz: llegar a la costa occidental de Norteamérica y avanzar hacia el norte a lo largo de Alaska en busca del paso hacia el Atlántico. Además, debía cumplir una misión personal: devolver a Tahití a un hombre llamado Amai, que había sido llevado a Inglaterra durante la expedición anterior y se había convertido en una celebridad en Londres. Amai fue recibido con vítores y respeto, pero ahora era tiempo de regresar a su tierra natal, un viaje que también simbolizaba la conexión dolorosa entre dos mundos. En diciembre de 1776, los barcos llegaron a Tahití, donde Cook fue recibido como un viejo amigo. Los isleños recordaban su justicia y bondad, y Amai regresó a su pueblo llevando consigo mercancías europeas, animales y semillas desconocidas. Cook permaneció semanas en la isla, reponiendo provisiones y recuperando fuerzas antes de continuar su ruta hacia otras tierras ocultas. Pero nada preparó a nadie para lo que estaba por venir. El 18 de enero de 1777, Cook descubrió un conjunto de islas que llamó las Islas Sandwich, en honor al primer lord del almirantazgo, el conde de Sandwich. En realidad, había llegado a lo que hoy conocemos como Hawái, aunque aún desconocían ese nombre. La llegada de sus barcos coincidió con un festival religioso dedicado al dios Lono, y los hawaianos, asombrados por los mástiles altos y las velas blancas, creyeron que Cook era el propio dios que regresaba a su pueblo. Lo veneraron como una deidad, le rindieron homenaje con rituales sagrados, y él fue recibido con un respeto que rozaba lo divino. Sin embargo, esta adoración no fue el preludio de una bendición, sino el presagio de una tragedia monumental. Cook no fue un colonizador sanguinario. Siempre buscó tratar a los pueblos indígenas con respeto, prohibió el uso innecesario de la violencia y promovió el comercio en lugar del saqueo. Sus diarios reflejan una fascinación científica por las culturas, idiomas y costumbres que encontró, admirando la sabiduría de los polinesios en navegación y astronomía. Los veía como seres humanos con civilizaciones complejas, no como salvajes. Pero también era un hombre de su época, consciente de la supremacía europea, convencido de que la dominación británica traería progreso y civilización. No pudo anticipar las calamidades que sus descubrimientos desencadenarían, ni el precio que él mismo pagaría. El final de Cook fue tan inevitable como trágico. La adoración que una vez recibió se transformó en desconfianza y violencia, y su vida terminó en un choque fatal con los mismos que lo consideraban un dios. Su cuerpo fue enterrado en tierras lejanas, pero su nombre se convirtió en un símbolo. La leyenda de James Cook no solo habla de mapas descubiertos y distancias recorridas, sino también de decisiones irrevocables, de miedo humano enfrentando lo desconocido, y de las consecuencias que marcaron para siempre la historia del mundo. ¿Quién realmente gana cuando se traza un nuevo camino? ¿Y qué precio paga el hombre que se atreve a pisar donde nadie antes lo hizo?
Esta es la historia de un hombre que desafió al mar y a su destino, pero que también fue víctima de sus propias decisiones. James Cook, el navegante que cambió el mundo, nunca pudo escapar del costo de su ambición. Si quieres conocer más relatos que sacuden la historia y revelan sus secretos ocultos, no olvides suscribirte a Conferencias Históricas. Aquí la historia no es solo un recuerdo, es un campo de batalla lleno de enigmas y verdades que esperan ser descubiertas. ¿Quién fue realmente James Cook? ¿Héroe de la exploración o símbolo oscuro de un imperio implacable? ¿Cómo pueden coexistir la gloria y la tragedia en una misma historia? Cada monumento, cada ciudad y cada isla que lleva su nombre esconden secretos profundos y consecuencias irreparables. El mito de Cook como un hombre de mérito, que surgió de la pobreza para alcanzar la grandeza, ¿es una verdad o una invención conveniente? Pero su historia no termina ahí, y lo que sigue revelará una verdad mucho más inquietante. James Cook fue elevado a la categoría de leyenda. Sus retratos adornaban escuelas y edificios gubernamentales. Su vida era un modelo de perseverancia y talento. Sin embargo, este relato de meritocracia ignoraba las duras realidades de un sistema de clases rígido. Mientras él ascendía, la mayoría de su propia familia permanecía atrapada en la pobreza, sin esperanza de escape. Cook fue la excepción que justificaba la regla. Pero, ¿qué ocurre cuando la excepción oculta un sistema injusto? Su esposa Elizabeth, con quien compartió 18 años y 6 hijos, vivió 56 años después de su muerte, siempre en duelo y sin volver a casarse. Ninguno de sus hijos superó los 30 años. 3 de sus hijos murieron jóvenes sirviendo en la marina. La dinastía Cook nunca llegó a formarse, y detrás de la fama se esconde una familia rota y una línea de vida truncada. ¿Quién pagó el verdadero precio de la gloria de Cook? Pero más allá de la tragedia familiar, sus expediciones cambiaron el mundo para siempre. Los descubrimientos científicos fueron inmensos. Banks y Forster recolectaron colecciones que fundaron los museos botánicos y zoológicos. Cientos de nuevas especies fueron catalogadas. Las observaciones astronómicas redefinieron el tamaño del sistema solar. Y los registros etnográficos preservaron culturas al borde de la extinción. Sin embargo, cada avance científico llevaba consigo un costo oculto, una sombra que se extendía sobre el Pacífico. En las islas del Pacífico, el recuerdo de Cook es profundamente ambivalente. Para los maoríes de Nueva Zelanda, su llegada marcó el inicio de la colonización que despojó a sus tierras y soberanía. Para los hawaianos, Cook es una figura contradictoria, respetado como navegante, pero también culpable por abrir sus islas al mundo exterior que trajo enfermedades y destrucción. Cada año, en el aniversario de su muerte, las protestas recuerdan los costos humanos de su descubrimiento. ¿Cómo reconciliar la admiración con el trauma? La memoria de Cook ha cambiado en las últimas décadas. Historiadores y museos han comenzado a escuchar las voces de los pueblos indígenas, reconociendo que lo que fue un descubrimiento para Europa fue una catástrofe para otros. Se han empezado a devolver artefactos robados, y las estatuas que antes glorificaban sin cuestionar ahora son objeto de debate y rechazo. Este giro plantea una pregunta mayor. ¿Cómo recordamos realmente nuestro pasado cuando está lleno de contradicciones? Cook fue un hombre de la Ilustración, una era que creía en la razón, la ciencia y el progreso. Pero esa misma era justificó el colonialismo con discursos civilizadores. Se clasificaron a los pueblos en superiores e inferiores. Se usó la ciencia para legitimar la dominación. Cook, un práctico hombre de acción, nunca cuestionó estas contradicciones. Estaba atrapado en su tiempo y en una máquina imperial que avanzaba sin mirar atrás. La historia de Cook es la historia de decisiones que cambiaron el mundo para siempre, pero con un precio que aún resuena hoy.
¿Podemos juzgar a Cook con la moralidad del siglo XXI? ¿O debemos entenderlo como el producto de su época? Esta tensión, esta lucha por entender a un hombre y a un imperio, revela que la historia no es simple ni unidimensional. Los héroes que celebramos muchas veces caminan junto a sombras profundas. James Cook dejó un legado imborrable en mapas, en la ciencia y en la memoria colectiva. Sus métodos de navegación, su cuidado por la salud de su tripulación y su precisión científica marcaron un estándar para futuras exploraciones. Pero en cada puerto donde ancló, la historia susurró historias de pérdida y resistencia. Su nombre sigue grabado en monumentos y museos, pero también en las voces que cuestionan el costo de su descubrimiento. Esta es una historia de decisiones irrevocables, de un hombre que cambió el mundo y de un mundo que nunca volvió a ser el mismo. La historia de James Cook es un espejo en el que debemos mirar para entender la complejidad de nuestro pasado y el peso de nuestras acciones. ¿Qué aprendemos al recordar? ¿Y cómo elegimos honrar esa memoria? La respuesta sigue abierta mientras la historia continúa escribiéndose. Si quieres explorar más sobre las figuras que cambiaron el curso de la humanidad y sus historias ocultas, suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en estos viajes al corazón de la historia. ¿Puede una sola persona ser responsable de los cambios que desencadenan imperios enteros? ¿Hasta dónde llegan las consecuencias de una decisión tomada en alta mar? ¿Podemos juzgar a James Cook por lo que siguió después de sus viajes? Estas preguntas arden como una llama incontrolable, mientras exploramos un legado que divide el tiempo y la historia. James Cook no era un filósofo ni un político. Era un marinero, un explorador entregado a su trabajo: cartografiar, medir, registrar. Cuidaba de su tripulación, evitaba conflictos y, sobre todo, deseaba regresar a casa con vida. Pero sus acciones, aunque personales y sencillas, tuvieron repercusiones que excedieron sus intenciones más profundas. El hilo de sus decisiones tejió destinos desconocidos. Las cartas que elaboró sirvieron para planear la colonización. Los conocimientos que recogió alimentaron la expansión del Imperio Británico. Los contactos que estableció abrieron las puertas a comerciantes, misioneros y colonos, cambiando para siempre el mundo de los pueblos originarios. ¿Podemos cargar con su culpa por las heridas infligidas siglos después? La respuesta se escapa entre sombras y luz. La historia no ofrece respuestas simples. Reconocer su complejidad significa enfrentar tanto los logros monumentales como el precio que otros pagaron. Escuchar las voces de aquellos que sufrieron es un acto de justicia tardía. Aprender del pasado para evitar repetir sus errores se vuelve una obligación moral que pesa sobre cada palabra pronunciada. En solo 50 años, Cook ascendió desde ser hijo de un campesino hasta capitán de la Marina Real, de un joven analfabeto a un miembro respetado de la Royal Society. Realizó 3 viajes alrededor del mundo, cartografió 1/3 del planeta y recopiló datos científicos que transformaron la comprensión humana de la Tierra. Su mente y disciplina desafiaron lo imposible. Pero era también un engranaje en una maquinaria imperial que causó daños irreparables a millones. Su historia, al igual que la del imperio, está llena de contradicciones y paradojas que desafían la interpretación fácil. La muerte de Cook no detuvo la marcha del mundo. Al contrario, aceleró cambios que lo moldearían para siempre. La revolución industrial convirtió a Gran Bretaña en la superpotencia más grande de su era. Los barcos de vapor reemplazaron a los veleros, el telégrafo conectó continentes y las colonias se transformaron en fuentes inagotables de recursos y mercados. El imperio alcanzó su apogeo en el siglo XIX, gobernando sobre 1/4 de la superficie y la población mundial.
pero ya se habían sembrado las semillas de su caída. Los movimientos nacionalistas y de liberación, las guerras mundiales y las crisis económicas condujeron a la descolonización en el siglo XX. Los territorios que Cook exploró se convirtieron en naciones soberanas. Australia, Nueva Zelanda y los estados isleños del Pacífico emergieron con nuevas voces. Aún así, las cicatrices del colonialismo permanecen abiertas. Desigualdad, traumas culturales, lenguas y tradiciones perdidas. Los historiadores modernos luchan por contar la historia de Cook de manera más completa, incluyendo las perspectivas de los pueblos originarios. Estudian no solo sus diarios, sino también las historias orales de los maoríes, hawaianos y aborígenes australianos. Intentan entender cómo vivieron y percibieron ellos la llegada de los europeos y qué significaron esos encuentros para sus mundos. Surgen nuevas investigaciones sobre los navegantes polinesios que cruzaron el Pacífico mucho antes que Cook, guiándose por las estrellas, corrientes y vientos en sus canoas. Estos pueblos fueron grandes marineros, iguales en talento a los europeos, pero sus logros fueron largamente ignorados. En este contexto, la figura de Cook pierde su aura heroica para volverse más humana, más compleja. Cook fue un hombre valiente y talentoso, que hizo una contribución sobresaliente a la ciencia y la geografía. Pero también fue una herramienta del imperio, parte de un sistema que trajo tanto conocimiento como conflicto. Esta dualidad es un enigma que nos acompaña hasta hoy. Abrir nuevos horizontes mientras se cerraban mundos antiguos. Un legado que desafía nuestra comprensión y nuestra conciencia. Imagina a un hombre nacido en una aldea pobre, sin educación formal, que a fuerza de inteligencia y voluntad llegó a la cima de su profesión. Navegó más lejos que nadie antes que él. Sobrevivió a condiciones que mataron a muchos otros. Sus mapas se usaron durante siglos, expandiendo los límites del conocimiento humano. Esto no es solo un logro, es un testimonio del potencial humano, del coraje para enfrentar lo desconocido. Hoy, al mirar el mapa del mundo, vemos más que líneas y nombres. Vemos cadenas de decisiones, destinos entrelazados, y consecuencias que todavía palpitan en el presente. La historia de James Cook no es solo una historia de descubrimiento, sino un relato de elecciones fatales, de miedo humano y de caminos sin retorno. Una historia que nos reta, nos confronta y nos invita a aprender. ¿Quiénes seremos nosotros para juzgar? ¿Podremos alguna vez comprender plenamente el peso de cada paso que dio aquel navegante? Sus mapas abrieron rutas y cerraron eras. Su legado es una advertencia y una inspiración. Solo al confrontar estas verdades podremos honrar realmente la compleja historia humana. Si quieres seguir explorando estos relatos que desafían el tiempo y la memoria, suscríbete a Conferencias Históricas. Sumérgete en las historias que nos enseñan, nos duelen y nos transforman. La verdad está ahí, navegando entre las olas del pasado y el futuro incierto. ¿Hasta dónde llega el conocimiento humano? ¿Qué secretos permanecen ocultos cuando creemos haberlo descubierto todo? ¿Qué precio pagamos por cada respuesta que obtenemos? James Cook enfrentó estas preguntas en su tiempo, y sus decisiones marcaron un antes y un después en la historia de la exploración. Pero ¿qué consecuencias trajeron sus actos? No hay ya territorios en blanco en los mapas. Todo está medido, fotografiado, registrado. Sin embargo, el misterio no ha desaparecido. Simplemente se ha desplazado. Ahora habita en las profundidades del océano, donde nos sumergimos menos que viajamos al espacio. Se oculta en las selvas impenetrables del Amazonas, donde aún existen tribus sin contacto con el mundo exterior. Y se esconde en los recovecos del cerebro humano. Apenas comenzamos a comprender.
¿Qué significa esto para nuestra búsqueda de la verdad? Cook buscaba respuestas a las preguntas de su era. Descubrió que la Tierra del Sur no existía como se creía. Demostró la imposibilidad del paso del noroeste y cartografió el vasto Pacífico. Pero cada respuesta que hallaba abría nuevas incógnitas. Cada descubrimiento ampliaba el horizonte del desconocido. El conocimiento no es un destino, sino un camino sin fin. ¿Qué implica esto para la humanidad? Cook no fue el final de una era, sino el inicio de otra. Mostró que el mundo es más vasto, complejo y fascinante de lo que se imaginaba. Demostró que el ser humano puede comprenderlo si está dispuesto a arriesgarse, a trabajar y a aprender. Pero sus barcos, símbolos de esa audacia, desaparecieron. El Resolution fue desguazado, el Endeavour se hundió cerca de América y el Discovery se perdió tras años de servicio. ¿Qué queda entonces de su legado? Sus mapas, sus diarios, sus métodos y su nombre sobrevivieron a la corrosión del tiempo. No solo pertenecen a Gran Bretaña, sino a toda la humanidad. Porque la geografía no reconoce fronteras, el océano no pertenece a ninguna nación, y el conocimiento es un patrimonio universal. En un mundo que se fragmenta, donde se levantan muros en lugar de puentes, la historia de Cook nos recuerda otro camino, el de la exploración, la comprensión y la conexión. Pero Cook no fue un héroe perfecto. Cometió errores, formó parte de un sistema que causó daño. Aún así, su deseo de entender, su respeto por el saber y su capacidad para apreciar la complejidad y belleza de otras culturas siguen siendo un ejemplo. No para imitar ciegamente, sino para reflexionar. Cada generación reescribe la historia porque cada una plantea nuevas preguntas al pasado. ¿Cómo interpretamos hoy su figura? Para sus contemporáneos, Cook fue un héroe imperial, un conquistador de mares y tierras desconocidas. Para la era victoriana, un símbolo del poder británico y la supremacía racial. Para nosotros, es una figura compleja. Navegante brillante y científico, pero también agente del colonialismo. Para las futuras generaciones, podría representar el inicio de la comprensión planetaria o la advertencia de cómo unos logros personales pueden ser usados por sistemas fuera de nuestro control. El conocimiento en sí es neutral, pero su aplicación siempre es política. James Cook no fue ni santo ni villano, sino un hombre complejo, contradictorio, talentoso, obstinado, valiente, a veces cruel, a veces generoso. Producto de su tiempo y a la vez una excepción a las reglas de su época. Superó las limitaciones de su origen y alcanzó lo que parecía imposible. Cambió el mundo y el mundo lo cambió a él. Cuando murió en la bahía hawaiana, rodeado por una multitud furiosa, ¿qué pensaba? ¿Arrepentido por sus decisiones? ¿Consciente del error al intentar tomar al jefe como rehén? ¿O aún convencido de que todo estaba bajo control? Nunca lo sabremos. La historia no guardó sus últimos pensamientos, pero sí sus actos. Y esos actos hablan de un hombre que no temía lo desconocido, que creía en el poder del conocimiento, y dedicó su vida a explorar el mundo. Hoy turistas visitan los lugares que Cook descubrió. Admiran las playas y palmeras de Tahití. Se maravillan con los fiordos y montañas de Nueva Zelanda. Viven en ciudades australianas trazadas en sus mapas. La mayoría desconoce las historias de sus viajes, el esfuerzo y los peligros detrás de cada línea cartográfica. Pero su legado sigue vivo, recordándonos que el conocimiento es una aventura sin fin, y que cada decisión tiene consecuencias irreversibles. Si quieres seguir explorando las historias que moldearon nuestro mundo, suscríbete a Conferencias Históricas, porque la historia no termina, solo espera ser descubierta.
¿Quién paga realmente el precio de la exploración y la conquista? ¿Qué se esconde detrás de los nombres en las calles, los monumentos y los museos? La historia no es solo un fondo para el turismo. Es un campo de batalla donde se enfrentan memorias y olvidos. La verdad persiste, aunque muchos prefieran ignorarla. Pero esta verdad está a punto de estallar. James Cook navegó cientos de miles de kilómetros descubriendo lo desconocido para Europa. Encontró pueblos y culturas que el viejo continente jamás había imaginado. Sus conocimientos cimentaron las ciencias del Pacífico y establecieron estándares de precisión y disciplina para generaciones de marineros. Pero ¿qué precio tuvo ese conocimiento? ¿Qué consecuencias ocultas trajeron sus viajes? La respuesta es tan compleja como la historia misma. Cook demostró que, con razón, planificación y perseverancia, se puede alcanzar lo imposible. Sin embargo, sus virtudes personales no borran las consecuencias sistémicas de sus actos. Incluso las intenciones más nobles pueden desencadenar tragedias irreversibles. La historia nunca es simple, y la suya es un reflejo de esa complejidad que nos desafía hasta hoy. A pesar de sus imperfecciones, la historia de Cook sigue inspirando. No porque fuera un héroe sin manchas, sino porque fue un hombre que no se rindió, que aprendió cuando otros se conformaban con la ignorancia, que avanzó cuando otros retrocedían. Creía que el mundo podía entenderse con suficiente esfuerzo. Este mensaje resuena con fuerza en nuestro tiempo, tan turbulento como el suyo. Vivimos en un mundo complejo y contradictorio, enfrentando desafíos que parecen insuperables. Cambio climático, desigualdad social, conflictos entre pueblos. La historia de Cook nos recuerda que la humanidad es capaz de grandes hazañas si está dispuesta a trabajar, aprender y superar el miedo. Pero, ¿seremos más sabios que él y sus contemporáneos? Debemos recordar las lecciones del colonialismo, respetar los derechos y culturas de todos los pueblos, construir un mundo basado en la cooperación y no en la dominación. Sin embargo, podemos preservar el espíritu de exploración, la curiosidad y el ansia de conocimiento. Podemos honrar a quienes expandieron los límites de lo conocido, sin olvidar a quienes sufrieron en el proceso. James Cook nació en un mundo de velas y barcos de madera, y murió en ese mismo mundo, justo cuando las semillas del cambio comenzaban a germinar. La revolución industrial apenas iniciaba. La máquina de vapor había sido inventada, pero aún no se usaba en los barcos. La electricidad era un curioso fenómeno científico, no una fuente de energía. La fotografía no existía, la radio era un sueño lejano, y los aviones parecían fantasías. Era un mundo de comunicaciones lentas, viajes largos e información limitada. Pero ese mundo estaba al borde de las transformaciones más grandes de la historia humana. Cook no vivió para ver esos cambios, pero su trabajo sentó las bases para ellos. Sus mapas abrieron nuevas rutas comerciales. Sus métodos hicieron los viajes más seguros. Sus observaciones científicas ampliaron el conocimiento humano. Todo esto creó el fundamento para la globalización, el capitalismo industrial y los imperios del siglo XIX. Cook no pudo prever el alcance de su legado, pero su contribución fue decisiva. Hoy, vivimos en un mundo que él ayudó a construir, un mundo de conexiones y contradicciones, de progreso y heridas abiertas. ¿Seremos capaces de aprender de su historia? ¿De enfrentar las sombras que dejó? La respuesta está en nuestras manos. La historia de James Cook es una cadena de decisiones fatales y consecuencias inevitables. Su espíritu de exploración puede guiarnos, pero solo si reconocemos el costo humano que implicó. Suscríbete a Conferencias Históricas para seguir desentrañando las historias que moldean nuestro presente y futuro.